les invito a que busquen allí Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y cada uno de estos fragmentos de este texto bíblico tienen la posibilidad de darnos una enseñanza por sí solos. Cada uno de estos pedacitos, como lo que es admirable consejero, Dios fuerte, o Padre eterno, o Príncipe de paz, tienen en sí todo un sinnúmero de enseñanzas y de aplicaciones que pueden verdaderamente beneficiar nuestra alma. Pero hoy nos vamos a enfocar en esa que es Príncipe de paz, porque ese es uno de los títulos que de hecho fueron cumplidos y se cumplen cada día en la vida del cristiano, y especialmente son recordados en este tiempo de la Navidad, porque celebramos el nacimiento de aquel que vino a traer paz a la vida del ser humano. Cuando tú y yo pensamos en la realidad de estos tiempos, podemos quizás coincidir en el criterio de que hay mucha falta de paz. La gente sufre de ansiedad, sufre de depresión, sufre de muchas cosas que le quitan la paz. El estrés que produce quizás un trabajo muy intenso o una familia destruyéndose, la ansiedad que produce el perder el trabajo y cosas por el estilo, muchas veces, incluso al cristiano, le quitan la paz. Y eso es triste. Es triste verlo en la sociedad, pero más triste es todavía verlo también dentro del pueblo de Dios, porque contamos con aquel que es, ¿qué? Príncipe de paz. Y vamos a ver cómo es que pudiéramos nosotros reobtener, realcanzar, recibir nuevamente esa paz que viene a través de Jesucristo. Y la respuesta la podemos encontrar en varios pasos que se describen a través de la historia de la Navidad. Y lo primero que sucede en la historia es que cuando se presenta el ángel a María para darle el anuncio de que ella iba a quedar embarazada como un milagro del Espíritu Santo y que iba a dar a luz a aquel que iba a ser el príncipe de paz, el Salvador, dice que el ángel le dijo algo importante. Allí en Lucas capítulo 1, los versículos 30 y 31 dice que el ángel le dijo a María: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No temas, María, es el mensaje que directamente le da el ángel a ella. ¿Por qué? Porque se le presenta un ángel delante. Y eso por lo general a todas las personas que describen encuentros con ángeles en lo físico, pues también se atemorizan o se impresionan o le da incluso por arrodillarse y adorar al ángel. ¿Por qué? Porque es un ser celestial, un ser que representa la santidad de Dios. Y la verdad es que a causa de nuestro pecado, a causa de lo roto de nuestra alma, cada vez que tenemos un encuentro con lo divino, con lo santo o incluso con ángeles que representan a un Dios santo, pues tenemos la tendencia de temer. Por eso el ángel le dice: María, no temas, porque en fin, vengo a ti con buenas noticias. El Mesías esperado, que todo el mundo anda pidiéndole a Dios para que venga y cambie las circunstancias del ser humano, pues finalmente ha llegado el tiempo de que eso ocurra.
Y el Señor me decía, no solo María recibió este mensaje. Si vamos allí a la palabra de Dios, Mateo capítulo 1, versículos del 19 al 21, sucede que cuando José se enteró, cuando él supo que su prometida estaba embarazada y él no había sido, pues andaba haciendo sus propios planes. Dice la Biblia, José su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño. Parece que se durmió José mientras estaba ahí estresado, estaba preocupado. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo que dejar a esta muchacha en secreto para que no la vayan a matar a pedradas, para que no se pongan a quererla estar atormentando. Y yo tengo que cargar con todo eso en mi cabeza. Por supuesto que estaba estresado José. Y dice que mientras él pensaba en esto, el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por una parte, María tuvo temor porque se le aparece un ángel, la representación de lo divino. Y Dios, a través de este ángel, le dice a María: no hay motivo para seguir teniéndole miedo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y ese es el primer paso para que tú y yo podamos realmente alcanzar la paz que viene de parte de Dios, el que dejemos de tenerle miedo. Respeto, por supuesto. Obediencia, claro que sí, pero no miedo. Porque Dios no está en el negocio de atemorizar a nadie. En el negocio de darle miedo a las personas. ¿Quién está? Satanás, el enemigo de Dios, que el Señor lo reprenda. Dios está en el negocio de bendecir, de salvar, de guiar. Dios está en el negocio, Dios está en la función de traer reconciliación al mundo, y por eso vino a esta tierra. Y por eso quiso no solo nacer, sino crecer y morir, y luego resucitar por ti y por mí, porque la esperanza que recibimos de parte de Dios es enorme. ¿Te puede decir amén? Amén. Pero atienda esto. No solamente hay que perderle el miedo a lo divino, porque Dios está para bendecirnos y para que nos acerquemos a Él. Hay que perderle miedo al plan de Dios con nosotros. José ya estaba pensando en cambiar sus planes. ¿Por qué? Porque ya las cosas no estaban saliendo como él las había previsto. José veía en su camino casarse con aquella muchacha bonita, comenzar una vida juntos, trabajar duro para hacerla feliz, y por otra parte tener hijos, y quizás viajar, y quizás lo que usted también sueña con su propia vida y con sus propios planes, de que usted quiere encontrar un buen trabajo o quiere trabajar duro y hacer el dinero para pagar las deudas, y luego también para poder viajar, para poder regresar a su país y bendecir a su gente, o para poder ir, no sé, a las cataratas del Niágara, o querer ir a París, o a lo que usted quiera, y usted se hace sus propias ideas. Voy a estudiar esto y luego voy a hacer esto otro, o yo me voy a casar con tal persona, y uno tiene sus propios planes. Y muchas veces cuando Dios como que de alguna manera cambia o reajusta algo en nuestros planes, como que uno dice: no, mira, hasta aquí. Y el Señor le está diciendo a José, a través de este ángel en sueño, mientras él dormía, estaba ansioso, quizás de cansancio, se quedó dormido, y Dios le está diciendo a este ángel: no temas casarte con esta muchacha, porque el propósito, lo que le pasó a ella no es que te traicionó. No hay inmoralidad en ella, no hay ningún tipo de rechazo a ti ni nada por el estilo. Aquí lo que Dios tiene es un plan que va a bendecir todo el mundo a través de tu familia. Número 1, hay que perderle el miedo a Dios para podernos acercar a Él.
Porque Dios quiere que el que se acerca a Él se acerque con fe, no con miedo. Número 2, hay que perderle miedo a los planes de Dios. A veces Dios nos llama, a veces Dios quiere que tú y yo le sirvamos en un área determinada. A veces Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Quizás Dios quiere cambiar algo que aunque te guste, Dios sabe que te hace daño y Dios quiere hacerlo en tu vida y le tienes miedo. Segundo paso o segundo elemento para nosotros tener paz en esta tierra es aceptar y vivir en el plan de Dios. Lo cual no significa que no vamos a tener descontentos, que no vamos a tener tristezas, que no vamos a tener problemas. Los vamos a tener, pero los vamos a tener y los vamos a vencer en el nombre de Jesús, porque estamos en los planes de Dios. Amén. Los vamos a tener, por supuesto que vamos a llorar y vamos a tener que enfrentar cosas difíciles. Que nadie le haga el cuento que si se hace cristiano, si acepta a Cristo, pues ya no se va a enfermar, o ya no va a perder el trabajo, o ya no va a pasarle algo difícil. Nos va a pasar porque aún a todos nos va a llegar la muerte en algún momento. Pero ¿sabe qué? Aún si eso pasara, si estamos en el camino de Dios, si estamos en los planes de Dios, la bendición, el galardón, la recompensa que Dios tiene para aquellos que le han perdido el miedo a sus planes y lo han abrazado y han vivido en obediencia. La recompensa para los hijos de Dios es algo que nos va a hacer olvidar por completo hasta el mayor de los dolores que hayamos sufrido en la vida. ¿Te dice amén? Amén. Hasta el mayor de los dolores lo vamos a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encargará de que tú y yo seamos fructíferos y que tengamos propósito. Si muchas veces nos ponemos ansiosos, si muchas veces nos deprimimos, si muchas veces nos ponemos en circunstancias en las cuales aún dudamos de Dios, es porque quizás Dios nos está llamando en una dirección y nosotros no queremos, porque tenemos miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos limita. Y lo otro que el Señor quiere, aparte de que no le tengamos miedo ni a Él ni a sus planes, para que vivamos en paz con Él y tengamos el sentido de que Dios está en el control, en el timón, al mandato de nuestra vida y que Él se va a encargar de lo que haya que encargarse. ¿Sabe qué? Lo otro es que tú y yo busquemos un encuentro con Jesús. Mire, quiero decirle algo. En su vida, aún las bendiciones pueden convertirse en distracciones. Amén. Aún las bendiciones de parte de Dios pueden convertirse en obstáculos si usted no está alineado con la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante que usted entienda, cuando Dios nos llama, cuando estamos haciendo algo para Dios, no le demos lugar a ninguna otra cosa, porque de lo contrario, eso que nos está quitando la mirada de lo que Dios está queriendo hacer en nosotros, es precisamente algo que nos va a estorbar. Y luego entonces, o no aprendemos, o no entendemos, o no nos atrevemos a caminar con Dios. Mis amados, un encuentro con Dios es necesario. Por eso en la misma historia del nacimiento de Jesús nos habla de Dios llamando a gente dentro de su pueblo y a gente de afuera de su pueblo para venir a encontrarse con Jesús. Primero los llamó a los dos al mismo tiempo, pero llegaron en diferentes momentos. Los que llamó más cercanos eran los pastores. Y cuando se habla de pastores, los pastores de ovejas, en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, no se imagine usted que era un trabajo lujoso, ni nada por el estilo. Era un trabajo difícil, era un trabajo sucio y era un trabajo incómodo, porque por lo general tenían que pasarse días, muchas veces caminando hasta encontrar un lugar donde encontrar buen pasto para las ovejas, porque había muchos lugares con pasto
había muchas ovejas en la región de Belén, porque de allí era donde salían, por lo general, los corderos que iban a ser sacrificados en Jerusalén, que estaba alrededor de unos 5 a 7 kilómetros de la capital de Belén. De Belén estaba a unos 5 a 7 kilómetros de Jerusalén. Lo que pasa es que Dios decide llamar a gente de dentro de su pueblo y comunicarles el mensaje de lo que estaba pasando aquella noche en que Jesús nació. Y vemos el llamado de los pastores allí en Lucas capítulo 2, los versículos del 8 al 12. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman. De nuevo aquí, no tengan miedo. No teman, porque yo les traigo nuevas de gran gozo, buenas noticias, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hay personas que tienen sus creencias en Dios, pero creer en Dios no significa tener a Cristo. Creer en Dios no significa que tengo una relación cercana y sana con Jesucristo. Y quiero que entendamos esta realidad. Hay personas que piensan que son cristianos, pero todavía les falta Cristo. Los pastores eran parte del pueblo escogido de Dios. Estos pastores eran judíos, sí creían en Dios, pero les faltaba Cristo. ¿Y sabe qué? Con Dios y sin Cristo tendremos una buena religión, pero no tenemos salvación. Porque sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay reconciliación con nuestro Creador. Por eso es que Dios llama a estos pastores en representación del pueblo de Israel y los llama para que vengan a tener un encuentro con Cristo, que aún siendo recién nacido ya es príncipe de paz. Muchas veces no tenemos paz porque nos conformamos con una religión. Muchas veces, y no me refiero que tener una religión que no sea cristiana. Hay muchos cristianos que no tienen a Cristo. Y dirá usted: ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible que se sea cristiano y no se tenga a Cristo? Bueno, a ese tipo de cristianos se le llaman cristinos. Son cristinos. ¿Por qué? Porque si les falta Cristo, no son cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo. Una persona cristiana no es alguien que cree en la existencia de Jesús o de Dios. Un cristiano es alguien que cree en Cristo como Señor y Rey de su vida, y por esa razón le sigue en obediencia, y por esa razón puede decir: yo tengo a Cristo en mi vida. Él es mi príncipe de paz. Cuando la persona tiene a Cristo, tiene el fundamento para tener una paz sólida. Por eso no se conforme con la religión, no se conforme con venir a la iglesia, no se conforme con tener una Biblia en casa, no se conforme con decir que usted cree en Dios. Hay que tener una relación de acercamiento diario a Cristo. Sin Cristo, recuerden, seremos cristianos, pero no somos cristianos. El cristiano es aquel que cree y vive en obediencia a Cristo. Y aquel que tiene a Cristo tiene el príncipe de paz. Y quien tiene paz con Dios, aunque la vida esté patas arriba, no pierde su esperanza eterna en su Creador, en su Dios y Salvador. Dice: tendré ahora mi vida patas arriba.
Estaré ahora preocupado porque no sé cómo Dios lo va a solucionar, pero yo sé que Dios lo va a resolver. Amén. Yo no sabré cómo Dios va a arreglar la cosa, pero yo sé que algo está haciendo Dios ya. ¿Tienes algún área en tu vida patas arriba? Estás como estos pastores trabajando sin ver tanto fruto porque se pasaban las noches con lluvia, con frío, con lo que hiciera, allí con olor a oveja, tirados en la hierba, agarrando cuanto insecto, garrapata y cuanta cosa rara hubiera allí. Y viviendo en la pobreza, estamos nosotros en condiciones muchas veces en las cuales podemos decir: soy cristiano, tengo a Dios, yo creo en Él, vivo en obediencia a Él, pero todavía enfrento situaciones difíciles. Bienvenido al club. Todos los cristianos en algún momento tenemos también que llorar. Pero si hay una cosa que el cristiano tiene, es la esperanza de saber que aún en el llanto Dios está con nosotros. Aún en el dolor Dios está con nosotros. Aún en el problema no se nos acaba. No se nos acaba la esperanza de saber que algo está haciendo Dios para sacarme de este problema. Algo está haciendo Dios. Algo me está enseñando Dios. Pero yo sé que Él no me ha abandonado. Yo sé que Él es fiel. Yo sé que Él no se aparta de mi vida. Yo sé que Él está conmigo. Amén. Amén. Porque Dios es fiel. Y Él es nuestra paz. Pero necesitamos esos encuentros con Dios. Lo que pasa es que muchas veces somos lo contrario de los pastores. Los pastores estaban lejos. Los pastores estaban en otro lugar distante del lugar donde nació Cristo. Pero fueron llamados y vinieron. Y allí estuvieron con Cristo. Y regresaron a su lugar, a su vida diaria, con sus vidas ya, con una esperanza nueva. Oh, ya yo sé que no me muero sin ver lo que el Mesías va a hacer. Ya yo sé que al menos Dios cumplió su promesa. Ya yo sé que Dios es fiel. Algo nuevo sucede en la vida del cristiano cuando enfrenta lo que tenga que enfrentar y habiendo tenido un encuentro con Cristo. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Pero presten atención, porque muchas veces lo que nos pasa es que pensamos que, bueno, eso de Jesús y esas cosas es para mantenerlo así entre nosotros, porque es cosa para cristianos. Miren a quién más llamó el Señor. Y lo encontramos allí en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 nos encontramos el segundo grupo de personas que Dios llama a que vengan y conozcan a su Hijo Jesús. Lucas 2 del 13 al 14. Dice así. Mateo capítulo 2, 1 y 2. Los versículos 1 y 2. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. ¿Quiénes vinieron a adorar a Jesús? Unos magos del oriente. Israel está más al occidente. Los magos venían de muchas millas, de cientos de millas de distancia. Los magos también pudieron identificar una estrella que les dio a entender que había nacido el rey de Israel. ¿Y dónde fueron a buscarlo? A Jerusalén. En eso se equivocaron, pero en Jerusalén le dijeron dónde había de nacer, y al final los magos llegaron hasta Belén para adorar y conocer a Jesús. ¿Sabes quiénes representan los magos? Los magos estos te representan a ti y a mí. Esos magos, esos sabios del oriente, esos reyes magos, lo que nos le quieran llamar, esos te representan a ti y a mí, que no somos del pueblo de Israel. Los pastores representaban a los israelitas.
Los magos hablan de aquellos que no forman parte de los judíos y aún así recibieron la bendición de la esperanza y la paz eterna que recibimos a través de Cristo. Tú y yo en el pasado quizás anduvimos en otras religiones. Tú y yo en el pasado quizás ni siquiera, como yo, ni siquiera creía en Dios. Éramos ateos. O éramos personas que, como no formamos parte del pueblo de Dios, no teníamos por qué haber recibido a Cristo. Pero Cristo vino para un mundo mucho más amplio que la nación de Israel. Y gracias a Dios por eso. Porque así pudo alcanzar a Cuba, pudo alcanzar a México, pudo alcanzar a Guatemala, pudo alcanzar a El Salvador, pudo alcanzar a Estados Unidos y pudo alcanzar a cuanta tierra. Déjame no dejar a la Dominicana afuera, ¿verdad? Ni a Nicaragua, déjame ver para no meterme en problemas con nadie. ¿Verdad? Guatemala, ya la mencioné también. Sí, esa es la que me tengo que cuidar más todavía. Guatemala. Si no hubiese sido porque Jesús vino para un mundo, para un pueblo mucho más grande que la nación de Israel, tú y yo todavía estuviéramos viviendo en nuestros pecados y completamente desesperanzados. Pero gracias sean dadas a Dios porque Cristo vino para todo aquel que le quiera recibir. Y Dios usó cualquier medio, hasta las estrellas del cielo, para decirle a la gente que estaban en otras religiones, que estaban equivocados y hundidos en sus pecados, hay esperanza. Y hay una esperanza que puede cambiar tu vida y darte una paz que no te la da ni el dinero, ni te la puede dar un buen trabajo, ni te la puede dar una buena aseguranza. Es la paz que viene de Dios, es la paz del príncipe de paz. Es la paz que necesitamos para el día de hoy. Esa confianza de que Dios está presente con nosotros todos los días. Jesús es el príncipe de paz. Y el cumplimiento de esa promesa hermosa que también tenemos en Isaías capítulo 41. Dice así Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo soy tu Dios. Decía David cuando escribió el Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo a veces le tendré miedo a la oscuridad. A veces me asustaré porque pueda tener un accidente. A veces tendré un poco de incertidumbre porque perdí un trabajo o porque me enfermé o porque en algún momento voy a enfrentar esos momentos de escalofriantes que me hacen sentir inseguro. Pero despierto y lo pongo en las manos de Dios, porque Dios es quien me dice, no temas, yo estoy contigo. Dios te dice hoy, esta promesa que ya Jesús cumplió en tu vida, y Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que quiero que quede en tu corazón hoy. Esa seguridad, porque no es ya una esperanza futura, es una seguridad presente. El domingo pasado hablamos de la esperanza y de la esperanza que tenemos en Dios para un futuro, pero hoy estamos hablando del príncipe de paz, quien ya nos ha dado paz. El príncipe de paz que nos dice hoy, si confías en mí, si descansas en mí, ya yo soy tu paz. Si decides poner tus problemas en mis manos, ya yo estoy trabajando en eso. Si decides poner tu futuro en mis manos, ya yo estoy acomodando cosas. Pero depende de nosotros. Número 1, no tengamos miedo ni a Dios ni a sus planes. Número 2,
Busquemos un encuentro con Él frecuentemente. No dejes que pase un día sin hablarle. No dejes que pase un día sin cantarle una canción, sin adorarle de alguna manera. Y número 3, pon tu vida, pon tus recursos, pon tu futuro en las manos de Dios. Él es nuestra paz. Y por eso te damos gracias, Señor. Porque como príncipe de paz, sabemos que aún si pasáramos el mar por el fondo, aún si pasáramos por en medio del fuego, aún si pasáramos pruebas y dificultades, ya tú estás con nosotros. Tu abrazo, tu sustento, tus fuerzas, tu consuelo, tus planes ya están, Señor, en movimiento para hacer tu voluntad, para bendecir nuestras vidas y para guiar nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, para nunca quitar nuestra mirada de ti, para nunca apartarnos, Señor, de tus caminos, sino más bien confiar en que tú tienes todo bajo control. A ti sea toda la gloria por todos los siglos, y la iglesia dice amén y amén.